Ahí te envío. Bueno, si les parece, arrancamos con la entrevista. Vamos a presentar a nuestro invitado convocado para realizar la charla entrevista que pensamos para hoy. Estamos con Jorge Moyano, es licenciado en Trabajo Social, egresado por nuestra facultad. Es docente además de la Universidad Nacional de La Plata, del Sur, perdón, en la licenciatura en Enfermería y en la carrera de acompañante terapéutico. Es músico, es padre de 5 hijos. Su trayectoria profesional estuvo anclada en el área de la salud, desempeñándose en dispositivos comunitarios de salud, en el Centro de Salud Regional y en cargos de gestión como la jefatura de unidad del Hospital de Día del Servicio de Salud Mental. Y en 2022 fue nombrado como director ejecutivo del Hospital Intersonal General de Agudos, doctor José Pena de Bahía Blanca, cargo que ocupa actualmente y por el cual, bueno, decidimos un poco convocarlo para tener esta conversación. Nosotros, Jorge, queremos agradecerte en nombre de toda la cátedra especialmente por tener este tiempo, compartir este tiempo con nosotras. Nosotros sabemos que bueno, es un momento muy contundente en la organización, en el hospital, también para toda la ciudad de Bahía Blanca, y bueno, hacerse este tiempo en este momento de la gestión para, bueno, charlar con nosotros, repasar un poquito la experiencia de gestión que están llevando adelante, es muy importante. También es viernes, es tarde, sabemos bueno, después de la jornada viene el descanso y bueno, tomarte este momento para compartir con nosotras es importante y lo valoramos. Muchas gracias. Bien, nosotras te adelantábamos un poco cuando te convocábamos para tener esta conversación, que bueno, que nuestra materia trabaja sobre temas de política pública, planificación y gestión estatal. Recién conversamos un poquito que bueno, fue una materia de cierre también de tu egreso. Veníamos laburando desde principio de año con la situación de Bahía Blanca, con el temporal. Venimos reconstruyendo un poco con todos los estudiantes las distintas medidas de política pública que se fueron llevando adelante por el municipio, por la provincia, también un poco por la nación. Y nos interesaba un poco, bueno, poner el foco en una organización del territorio, en trabajar un poco la cocina de la gestión, que sobre eso va nuestra materia, poder poner sobre la mesa la potencia que la gestión tiene, también sus dificultades, y analizando un poco el marco de situación que trae el temporal, particularmente sus consecuencias también y sobre todo sobre el hospital. Eh, y bueno, y lo que nosotros también estamos trabajando en una línea de poner en valor a todos aquellos colegas que están en procesos de conducción, de conducción de procesos de gestión en nuestras organizaciones públicas. Entonces, bueno, para la materia nos parece interesante tener este diálogo entre la universidad y estas trincheras de la gestión, y de esta manera aportar un poco al proceso de formación profesional. Es una materia, como sabes, de quinto. Estamos casi con futuros colegas y bueno, nos interesa un poco eso, ¿no? Tener de primera mano, trabajar con experiencias concretas y reales, para repensar un poco la bibliografía o los desarrollos más conceptuales que estamos llevando adelante en este momento de la cursada. Bien. Así que bueno, por ahí va un poco la cuestión. Vamos a tener, si te parece, un inicio un poco eh, rápido, un repaso para que nos pongas en situación un poco de las características que tiene el hospital y después, si te parece, vamos como de lleno a analizar un poquito el proceso de gestión y después alguna reflexión sobre el trabajo social o algo así. Más o menos en esa estructura habíamos pensado un poquito la entrevista. Muy Eh, bien. ¿Te parece? Sí, sí. Bueno, si querés arrancamos. Ujú. ¿Nos podrás como caracterizar un poquito brevemente cómo es el hospital, cuál es el alcance, Dale. eh, cuál es el área de cobertura, los recursos, las prestaciones que tiene? Te escuchamos Muy con mucha bien. atención. Bueno, em,
El Hospital Pena es, como decían ustedes, un hospital intersonal. Esto significa que trabaja con muchas ciudades, en muchos pueblos alrededor de la ciudad de Bahía Blanca. Está creado y fue pensado como un lugar al que circularían diferentes poblaciones del sur de la provincia de Buenos Aires, y es el hospital, digamos, cabecera de la región sanitaria. La provincia se encuentra dividida en regiones sanitarias al interior del Ministerio de Salud de la provincia, y la región sanitaria uno es la más vasta, la más extensa, y tiene 15 municipios. Es decir, que al hospital concurren personas de 15 municipios distintos, y tiene un nombre histórico que ya no usamos más del hospital, que es Internacional General de Agudos, porque en algún momento la complejidad y la caracterización de la complejidad del hospital hacía que se trabajara sobre lo que se denominaban cuadros agudos, patologías agudas, que tenía que ver con lo que hoy llamamos alta complejidad. Es decir, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la atención de cuadros, patologías o, digamos, situaciones sanitarias que son del orden de la alta complejidad, que requieren gran aparatología, que requieren, digamos, como un tope de intervenciones que no se dan en el primer nivel de atención. En el segundo nivel de atención nosotros seríamos como una mezcla de los tres niveles, pero tendríamos ese tercer nivel que permite la resolución de cuadros complejos, eh, aunque eso está todo el tiempo en tensión, ¿no? Y en disputa, porque las instituciones son móviles, van haciendo como una transición, y aparte, de acuerdo a los momentos políticos y a las situaciones económicas, también esa complejidad, esas capacidades de atención van variando, digamos. Hay momentos donde el hospital ha tenido quirófanos inmensos, vacíos, entonces esa complejidad quirúrgica quedaba disminuida. Eh, bueno, eso es muy interesante en relación a lo que va pasando con esas definiciones de espacios. Es un hospital que tiene ya casi 100 años, tiene 95 años, y ese hospital fue pensado de una manera, obviamente en el transcurso de todos estos años fue cambiando. Eh, Básicamente compartimos como un espacio sanitario en la ciudad con un hospital municipal que trabaja únicamente con población de Bahía Blanca, y nosotros que trabajamos con población de Bahía Blanca, pero también con población de toda la región sanitaria que circula al hospital. Esto es, por decirles algunos nombres, todo lo que es Villarino, Patagones, eh, hacia arriba tenemos Torquín, Sierra de la Ventana, Coronel Dorrego, Montehermoso, digamos, todas las localidades que circulan al hospital y que vienen a atenderse permanentemente a la institución. Es una institución muy grande, un hospital muy grande, un edificio que tiene 3 pisos, de los cuales el último piso está sin ocupar, porque es un proyecto muy casi megalómano que se armó. El hospital nuevo le llamamos nosotros, porque el primer hospital es un hospital pabellonado, muy viejo, y en el año 85 se inaugura lo que se denomina el Hospital Nuevo, que ya es viejo, pero que así lo seguimos llamando a veces, que es un hospital con niveles y con plantas que tiene también un sinfín de espacios y de recovecos, pero es por lo menos es una gran construcción unificada que hoy aloja 1.500 trabajadores. Ese es el número de compañeros y compañeras que trabajan con nosotros. Eh, y tiene desarrolladas áreas estratégicas que por ahí otros hospitales no tienen, que son en este tiempo las áreas quirúrgicas. En los últimos años se desarrollaron fuertemente los quirófanos, hubo toda una política en relación a eso. Tiene un área perinatal de neonatología y obstetricia también muy desarrollado, porque es la única maternidad pública de la ciudad y del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, todos los partos de la región sanitaria primera se realizan en el Hospital Pena en términos de lo público. También es un hospital que, bueno, yo vengo de ese área inicialmente, que desarrolló mucho la cuestión de la salud mental, inicialmente porque tenía un gran neuropsiquiátrico, del cual se fueron desprendiendo nuevas prácticas, pero que también funcionaba como la única internación al sur de la provincia de Buenos Aires. Sin ser un monovalente, tenía como un pequeño neuropsiquiátrico anexado que funcionaba como un pequeño manicomio, que era el único del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahí se desarrollaron tanto prácticas manicomiales como las de resistencia, que nos tocó encarar a algunos de nosotros, que fueron más del orden de la reforma de la salud mental. Por lo tanto, también se desarrollaron muchas políticas públicas del campo de lo territorial, de lo cultural, de lo relacionado a la salud mental y los derechos humanos.
pero hay un gran desarrollo en relación a eso. Eh, y después, bueno, tiene especialidades como la diálisis, como distintas atenciones que solo están en el hospital, como les decía, en relación a la neonatología, que es la única que hay, la maternidad, una gran clínica médica que después les contaré, pero que quedó totalmente arrasada por la inundación. Bueno, una serie de cosas que hacen que sea un hospital con varias especialidades, ¿no? Que también permite que muchos otros sectores de la provincia que no tienen complejidad vengan a consultar por prácticas de especialistas en el hospital. Y bueno, es un edificio inmenso, muy grande, apabullante por momentos y es todo un desafío conocerlo en su complejidad, en su extensión y también a los equipos de trabajo, ¿no? Que uno siente que está todo el tiempo conociendo personas permanentemente, ¿no? Eh, Así que es un enorme desafío y un grato desafío. Pero bueno, como todo gran hospital, lo que lo caracteriza es que está fuertemente marcado por la hegemonía médica en su forma de pensarse, de contarse, de decirse y de organizarse. Y eso ya representó desde el comienzo un gran desafío, no solo para mí, sino para el equipo de gestión, pero obviamente para mí en términos disciplinarios, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos del hospital. Bien, y ahí Jorge, vos planteás, bueno, una organización de las dimensiones que estás planteando, de cuánto personal estamos hablando. 1.500 personas trabajan en el hospital. Tiene alrededor de 120 camas, 1.500 personas y bueno, entre 3 y 4 pisos, 3 pisos y medios. También tenemos sede de la universidad, tenemos bueno, distintos espacios que va siendo utilizados para otras tareas en relación a la salud, ¿no? Bien, Y es un espacio que funciona en las residencias también, de las Sí, carreras en salud que tiene la UNS. sí, es un hospital escuela donde se dan muchas de las formaciones, tanto de enfermería como de medicina, ciencias de la salud en general, también acompañamiento terapéutico y además la gran mayoría de las residencias que están al interior del Ministerio de Salud de la provincia tienen sede dentro del hospital, así que también es un espacio totalmente nutrido por la juventud y la frescura de las residencias y los conflictos que esto va generando con las antiguas generaciones y los antiguos modos de pensar el hospital. Bueno, si querés nos metemos un poquito en ese plano, que es como, bueno, eh, analizar o reconstruir un poquito el proceso de gestión que están llevando adelante desde el 2022 a esta parte. Nosotros pensamos, como siempre nos gusta trabajar un poco bueno, cuál es el mapa de situación inicial con el que ustedes o identificaron o reconstruyeron al momento de arrancar el proceso de gestión, cuáles eran como los principales problemas. Bueno, vos eras parte del hospital, asumís otro lugar y bueno, empezás a ver con cuáles de esos problemas que uno reconoce siendo parte de la organización, ahora se puede meter, ¿no? Sí, Entonces, bueno, contanos si te parece un poco eso. sí, eh, sí, sí. Bueno, un poco el escenario que motiva por lo menos mi ingreso y el de otra compañera, porque el equipo estaba compuesto por 4 directores, se van 2 directores anteriores y entramos 2, pero 2 permanecen. Entramos una compañera que es doctora en economía y yo, que soy licenciado en trabajo social, y ya había en el equipo otra licenciada en administración y una médica pediatra, terapista pediátrica. Antes que nosotros dos que ingresamos, había otro terapista pediátrico y un cirujano pediátrico. Es decir, que era un equipo mayoritariamente médico. Cuando entramos con mi compañera Nadia, acomodamos un poco ahí, balanceamos un poco las disciplinas. Y el gran desafío en ese momento fue encontrarnos con un escenario donde había una inminente deserción de pediatras que venían en gran conflicto
con la gestión anterior, eh, planteando una necesidad de cambio de tareas y de organización del servicio que luego fuimos entendiendo eran como portavoces de un cambio de época, ¿no? Porque eso que inicialmente apareció eh, como síntoma en el servicio de pediatría fue replicándose en diferentes servicios que tenía que ver con algo que después vino incluso como política ministerial, porque claramente no era una cosa que solo le pasaba al Hospital Pena, sino a todos los hospitales de la provincia, que es eh, una discusión fuerte sobre el sistema de guardias, sobre las remuneraciones, sobre los modos de formación, sobre el modo de estar en el hospital como médicos específicamente, ¿no? Así que el primer encuentro con el problema fue tanto el servicio de pediatría como el de clínica, que estaban con una inminencia en relación a algunos profesionales que estaban por ir o planteando estas dificultades, y un equipo anterior que no podía encontrar eh, ni espacios de diálogo ni de resolución de conflictos. Era un choque permanente que todo hacía concluir que la gente iba a renunciar en masa, y había un gran conflicto en relación a ciertas organizaciones de los procesos de trabajo, por ejemplo, en los quirófanos, con todo lo que eran las áreas quirúrgicas, los anestesiólogos, los cirujanos, incluso la adquisición de- de materiales quirúrgicos o de equipos para los quirófanos que parecían como no darse ciertos diálogos, ciertas circulaciones de cosas que hacían que la gestión no anduviera. Con ese panorama nos encontramos. Inicialmente podemos generar como una escucha distinta en relación a estos problemas, con un periodo largo también de prueba entre los profesionales y nosotros, porque bueno, claramente la incorporación de un director ejecutivo que no era médico fue todo un desafío. Generó eso un movimiento de gran tensión, y por lo menos de gran observación inicialmente. Eh, yo no gozaba de mala fama en el hospital, pero sí era un desconocido para muchos porque históricamente trabajé en salud mental, que ya de por sí es un área marginal dentro de la salud. Entonces, y siempre estuve puesto en el territorio, y mi interés estuvo siempre girando en torno a estos procesos más por fuera de los muros institucionales que por dentro. Más allá de que a mí siempre me venía pareciendo un desafío la gestión en términos generales, bueno, sinceramente fue una sorpresa la convocatoria, y luego de organizar la cabeza comenzamos. Estos fueron los primeros temas, y también había una cuestión de un ministerio que mostraba como una programática muy importante en relación a políticas públicas que había que desarrollar en determinados temas, del orden de, qué sé yo, del abordaje de, de las áreas perinatales, o esto que les decía, de cómo manejar, qué sé yo, el parto respetado, cómo manejar los nacimientos, cómo manejar políticas de género, cómo manejar programas en relación a las infecciones, que eran muy difíciles de ser comprendidas, de ser aceptadas por parte de la institución y por parte de la gestión anterior. Todo lo que tenía que ver con salud mental, o todo lo que tenía que ver con el acceso a derechos, que empezaron a aparecer dentro de líneas distintas dentro del ministerio, como lo que eran, qué sé yo, la Dirección Provincial de Accesibilidad, que no existía y que se crea, la Dirección Provincial de Salud Mental, que no existía y se crea, digamos, todas esas direcciones y los programas que se desprenden de esas direcciones parecían no encontrar cabida en ese conglomerado netamente hegemónico y, y sí, tradicional de alguna manera de la salud. Entonces era muy difícil, esto lo íbamos recogiendo luego nosotros, ¿no? Venían los diferentes directores provinciales y nos decían, che, menos mal que me recibiste porque ya vine 3 veces y no me dieron ni pelota. Llegamos 2 o 3 veces, nos quisimos inaugurar esta oficina acá y no me dejaron inaugurarla. Trajimos estos 3 programas y estas líneas de cuidado y no encontramos a nadie con quien hablar, digamos, todo eso Te hago una también. consulta, Jorge. Sí, Esos programas sectoriales que vienen como desde provincia, bajan de alguna manera en equipos claro. específicos que ya existen en el hospital. No es que no es que se nombra alguien nuevo para llevar adelante tal programa, digamos.
De todo hay, hubo de todo, digamos. En el inicio de la gestión aparecieron líneas de trabajo que se apoyaron en áreas que ya existían, que yo, por decirte, las cuestiones de epidemiología o infectología, ya hay líneas al interior de los hospitales. Se baja una línea ministerial de conducción y de programas y se puede apoyar, pero había otros términos de trabajo que se fueron creando, que yo, la Claro. dirección de acceso, por ejemplo. mm, Convocó gente, tanto en La Plata, en delegaciones ministeriales, como también al interior de la ciudad. Y aparte en un momento, porque bueno, ahora hablamos de otro país, ahora y en el 2020, ¿no? Pero digo, en un momento donde eh, con un cambio de gobierno, luego del gobierno de Macri, que comienza como a desarrollar líneas apoyada en una gran inversión económica en relación a abrimos programas, bueno, pandemia de por medio, un ministerio que se fortalece y empieza a decir, bueno, tenemos los recursos humanos, tenemos la centralidad de la gestión en este sentido, entonces orbitemos en relación a fortalecer salud, integrar, apoyarnos en lo que ya tenemos desarrollado en el territorio. Bueno, eso... Encontraba resistencia en el hospital, Sí, planteabas eso. tal cual, tal cual. Tanto en la dirección como en algunos espacios que luego fuimos entendiendo requerían otro tipo de gestión que no es la de estar encerrado en una dirección, sino la de generar espacios de trabajo, de diálogo, de expresión, de comunicación. Así que esa fue como Y bueno, y una gran traba en esto que les decía respecto de la inversión y del momento de la política pública, en el que había montones de programas también, que yo, por ejemplo, oftalmología estaba queriendo equipar, la Dirección Provincial de Oftalmología estaba queriendo equipar de eh, aparatología específica de oftalmo a los diferentes hospitales. Pero eso se gestiona. No es que te llevan qué sé yo, un faco o una lámpara de hendidura y te la dejan en el hospital. Uno tiene que encontrarse, diagnosticar. eh, que eso es lo interesante también de encontrarse en estos lugares de gestión en relación bueno, a la política pública y a lo programático que ustedes hablaban, ¿no? Hay algo del orden del diagnóstico, del requerimiento, del establecer qué es lo que hace falta, que hace que los actores se involucren en esas cuestiones y que por más que esté la línea, bueno, la línea hay que darle corporeidad, ¿no? Hay que darle sustento y hay que llevarlo a la realidad. Entonces, todo eso no venía sucediendo. Entonces nos decían, mira, hay una gran inversión en relación a equipamiento de quirófano, a aparatología en relación a, qué sé yo, por ejemplo, mm, hematología, banco de sangre, cuestiones del orden que requieren como una inversión que pareciera estar, pero los equipos, las direcciones, los espacios no están no tenemos fluidez, no tenemos comunicación. Así que eso también apareció como desafío. Por eso la compañera que entra conmigo, doctora en economía, venía a reforzar esa parte de los procesos administrativos, a organizar toda un área de compras que tiene su propia residencia, que tiene su espacio de formación, pero que había que ponerla de cara a la gestión y el cálculo de costos, y en función de los costos, la solicitud del equipamiento, las compras centralizadas, todo un mundo de la gestión totalmente desconocido para las disciplinas de las ciencias sociales. Eh, pero bueno, también muy interesante, muy apasionante y central, como nodal dentro de lo que es la administración de las instituciones. Así que ese fue el panorama inicial, o el que motiva un poco el cambio de gestión, y con eso nos fuimos encontrando. Eh, Así para contarles un poco en orden a esas dificultades fueron como empezamos a destapar esos espacios. Yo tenía como una premisa que era propia del campo de la salud mental y propia también de nuestra formación, entiendo yo, que era la de establecer espacios de diálogo y grupalidades que permitieran dialogar, y como yo tenía la única certeza de que iba a poder escuchar y que iba a poder circular el hospital poniendo la cara y diciendo acá estoy, vengo a escuchar, vengo a acompañar. Esa era como mi defensa ética al momento de circular los espacios más hegemónicos, y la sigue siendo. Y bueno, ahí con un poco también un poco de falta de cálculo, en el buen sentido, ¿no? Esa falta de cálculo que a veces tienen disciplinas como la nuestra en relación
a enfrentar tareas que uno ya sabe de por sí que van a tener que van a implicar una transformación. Bueno, con eso nos lanzamos, ¿no? Y en ese sentido empezamos a circular los espacios, a reuniones, a encontrarnos, a escuchar y escuchar y escuchar y un poco también a traccionar eso al interior de la propia dirección que quedaba, porque la parte de la dirección que quedaba estaba recansada, sostenía que, bueno, es puro bla bla, estamos cansados de escuchar a la gente y nosotros planteando, bueno, pues nosotros no nos escuchamos nunca. Así que voy a volver a escuchar, voy a volver a plantear, voy a volver. Y después todo un primer año, te diría yo, les diría de aprender esta dinámica de la gestión de un hospital y una institución tan grande, pareciera como permanentemente en términos, en términos que otros creen de otros, ¿no? Que la hegemonía sanitaria cree que es de ellos y no del resto de las disciplinas. Entonces, fue un año de mucho aprendizaje, el primer año, y de una permanente incorporación de contenido sanitario, médico, técnico, y de una permanente consulta a gente en la que uno puede ir apoyándose al momento de tomar decisiones, qué sé yo. Una gran dificultad que tuvimos el primer tiempo era la escasez de médicos pediatras de guardia en la guardia de pediatría y el teléfono sonándote todo el tiempo diciéndote te voy a derivar un pibe y vos no tenías terapista pediátrico. Entonces, ¿cómo era ese mecanismo donde a mí me dicen cuál es el cuadro y yo ese cuadro, a quién tengo al lado para consultar si a este chico hay que derivarlo o no, o si hay que derivarlo a un otro hospital de la zona, o si tengo que llamar al ministerio para que me den una mano? Toda esa parte inicial requirió de mucha paciencia de algunos compañeros que me fueron enseñando y también de confianza en un equipo que permitió ir acompañando todo esto que bueno, para nosotros era un lenguaje completamente nuevo, ¿no? Pero bueno, me fui por las ramas, no sé si... No, está bien. Igual además ahí lo interesante también que vos planteas es este tiempo, que vos decís, bueno, un año, el primer año de aprendizaje de escucha, conviviendo con la necesidad de dar respuesta Sí, sí, también, ¿no? sí, sí, Cómo ir amalgamando esas dos cuestiones, porque tenés que conocer, ponerte en sintonía, lo de la escucha, así como se plantea, es bien complejo también y lleva su tiempo y su paciencia y a la vez esto, tengo que ir resolviendo lo que se nos va solicitando, ¿no? No sí, hay sí. posibilidad de detener, digamos, todo ese No. proceso mientras uno va conociendo. Sí, esa doble dimensión que decís, Mercedes, que eso está todo el tiempo en una institución así, ¿no? Que es trabajar sobre una cuestión de la demanda de la urgencia, pues trabajás con salud, entonces tenés la urgencia, la demanda de eso, y sobre todo estos lugares de la hegemonía que se supone que, bueno, sos el director, conseguime la cama, ¿no? O che, te llamo porque tengo acá y uno tiene que explicar, no, pero mira, hay un proceso, se ingresa por la guardia, hay una ficha, hay gente, pero sos el director. Sí, pero no se maneja así. Y no estoy de acuerdo. Y bueno, pero vos, bueno, no. O sea, correr todo ese tiempo, todo el tiempo, ese lugar de la urgencia en términos de lo hegemónico. Y por otro lado, ir atendiendo esto, que para mí era lo que más me entusiasmaba, nos entusiasmaba como equipo, que es cómo hacemos las transformaciones de largo plazo, que es que hay que pensar para que un servicio trabaje bien, cómo visibilizar a los compañeros de las áreas no profesionales, porque, qué sé yo, tenés 30 empleados de mantenimiento, 30 empleados de limpieza, 20 empleados de esterilización, 20 empleados en la cocina, y si vas sumando todas las áreas no médicas, y son más de la mitad y médicos, y bueno, tenés un 30% del hospital. Pero pareciera que es el único discurso y pareciera que la institución está armada en torno a ellos, que por otro lado son quienes no cumplen horario, quienes vienen 2 veces por semana, etcétera, etcétera, y el resto de los profesionales marcan, el resto de los técnicos y o profesionales como nosotros, como enfermera, como kinesiólogo, marcan la entrada, marcan la salida. Digo, todo eso a mí me resultaba súper interesante y sobre eso quería ir laburando, escuchando, pero a la vez la urgencia, y después toda la dimensión política de una institución en este orden, que es la institución provincial en la ciudad de Bahía Blanca, es como la institución de mayor porte y la mayor presencia de la provincia en la ciudad de Bahía Blanca, por lo tanto
la cara de un gobierno provincial, para lo bueno, para lo malo, para todo, y toda esa dimensión del trabajo político, de una oposición política que uno viene a encarnar como una delegación del gobierno en ese punto en la ciudad, en una ciudad muy particular, como es esta, eh, también era otra dimensión que creo que fue como sorprendiéndonos y bueno, sí, ahora ya la tenemos un poquito más aprendida, pero es la que aparece cada 2 por 3 a entorpecer la tarea sanitaria, que es dar respuesta, y más en este contexto que nos toca, cosas irrisorias, combates, digamos, peleas y bueno, de nuestra parte, debutar en toda esa parte de la gestión, bueno, que en el caso mío particular, para mí implica la defensa de un proyecto político, de una posición, de una creencia en relación a la justicia social, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no todos trabajamos con las mismas herramientas, con el mismo nivel de honestidad, con la misma pasión. Entonces, toda esa otra dimensión de la lucha política al interior de una institución fue como otra gran novedad que todo el tiempo compite, como decías vos, Mercedes, con la planificación sanitaria, con poder darte tiempo para la planificación estratégica sostenida, para la generación de una política que se pueda pensar, que se pueda revisar. Bueno, la combinación de esos tiempos es como para mí el mayor desafío, ¿no? Cómo hacer con la urgencia, cómo hacer con el problema, cómo hacer con la oposición política que te marca la cancha, cómo hacer con lo mediático, cómo hacer con lo que uno quiere hacer, que es organizar el hospital, que pueda dar respuesta en los próximos 5 años, poder trasladar un programa de un Ministerio de Salud con el que uno concuerda al terreno propio de la atención de los pacientes. Digamos. Esa combinación de cosas es un desafío eh, grande, pero bueno, a la vez creo que nosotros, digo, como disciplina podemos pensarlo, ¿no? Podemos como, yo no sé si, estoy seguro, no, no sé, no, estoy seguro que hay muchas otras formaciones que si no recurren a otra cosa por fuera de su campo de formación, no pueden pararse en estas condiciones, pueden hacer otra cosa, pueden manejarse de otros modos que incluso hasta pueden dar más resultados que esto, pero es otro modo, Ujú. que es más de la bajada de línea y no sé, de la presión para el ejercicio de algunas tareas, que bueno, después podemos discutir los alcances de eso, políticas, ¿no? Sin duda. Bueno, con esa trama que estás caracterizando, cómo es ese proceso de gestión, bueno, les llegó bueno, el temporal de Bahía, ¿no? Para ponerle una Bien. complejidad más a los distintos planos que venías planteando. En ese sentido, ¿qué problemas se pusieron más sobre la mesa? ¿Cuáles se reforzaron más? ¿Desaparecieron unos? ¿Apareció, no sé, otros emergentes con los que tuvieron que reorganizar un poquito el esquema de laburo? Sí, sí, totalmente. Creo que, pues aparte tuvimos 2 temporales, ¿viste? El del fines del 2023, que no fue de tanto impacto en términos edilicios en nuestro caso, pero sí fue de gran impacto para la ciudad y lamentamos varios fallecimientos en eventos catastróficos en la ciudad, entonces eso marcó dejó una marca emocional e institucional muy fuerte porque nos tocó ser el hospital de complejidad que recibió a las situaciones más críticas en el 2023. Y un año después, aún no estando repuestos de lo anterior, aparece la inundación que ahí sí ya tuvo como uno de los grandes epicentros, porque en realidad pasó en toda la ciudad, pero uno de los grandes eh, símbolos en relación a la inundación fue el hospital, porque el hospital al estar sumergido y al tener un piso por debajo de la planta habitual, bueno, que es justo la que tiene toda la complejidad, la neo, la guardia, los quirófanos, el centro obstétrico, la terapia intensiva, toda esa gran complejidad que caracteriza este hospital quedó bajo el agua. Eh, no sé, ahí necesitaría un mes para contarles lo que sucedió, pero creo que en términos así como forzando una síntesis, creo que lo que sucede en un evento así es que, mira, nosotros veníamos trabajando en la presentación de un plan operativo
institucional que el ministerio viene trabajando con diferentes hospitales con una tutoría para que cada hospital pueda volver a pensar un plan operativo institucional con objetivos a 5 y a 10 años para la institución, revisando su perfil institucional, revisando las políticas públicas que lo componen y hacia dónde quiere ir. Veníamos con una tutoría en relación a eso, re intensa, presentamos el plan y a los 3 días viene el temporal, la inundación. Nos cambió absolutamente el esquema que teníamos planteado. Eh, Eso fue muy curioso y quedamos como, bueno, durante unos días y en un lapso importante sin saber para dónde seguir. Y recién ahora vamos como recuperando, ahora que vamos como entendiendo que ya podemos recuperar algo de la complejidad, estamos animándonos a pensar nuevamente qué va a pasar más allá de estos 3 meses que nos tocaron de reconstrucción del hospital. Pero claramente la tarea quedó totalmente alterada. Eh, por ahí pasaron cosas impresionantes. Es una experiencia de grandísima complejidad que a la vez despierta y produce efectos, eh, no sé, en términos de lo disciplinario y de lo que nos convoca en esta conversación y en términos de la gestión, súper convocantes, porque una institución en la que uno viene planificando un modo de encontrarse con los trabajadores, digamos que nosotros veníamos ejercitando estas mesas de diálogo. a- Nosotros empezamos a implementar como diferentes comités que existen, que ya funcionan, pero fortalecerlos y convocarlos, los comités que existen en el hospital, comité de lactancia, comité de maternidades, comité de erradicación de las violencias, comité de salud. Esos comités, más las mesas de trabajo con diferentes servicios, mesa de pediatría, mesa de esto, digamos, como pequeños espacios de diálogo y de organización, más allá, porque el hospital tiene como una tradición de, no sé si han escuchado hablar, pero lo que son los CATAs, que son los comités administrativos, que es una reunión que hace el director con los jefes de servicio. Algunos hospitales lo hacen cada 2 meses, otros lo hacen semanal, pero es un lugar donde están todos los popes, los directores dicen 2 o 3 temas, los jefes de servicio discuten, se van todos aseñorados y cada uno a su lugar. Pero no hay involucramiento de nadie más que de los jefes de servicio, que obviamente no están los técnicos, no están los, qué sé yo, los operarios, no hay nada de eso. Sí, los que atajan cotidianamente, No están, no están. Son los que tipos que discuten, batallan. claro, discuten 2 o 3 cosas. Entonces nosotros dijimos, no vamos a gobernar la institución con catas, vamos a conducirla con mesas y comités para disgusto de muchos nostálgicos de los catas y para disgusto de muchos que me lo han dicho literalmente en la cara, eh, con vos se perdieron o con este tipo de cuestiones se perdieron esas tradiciones y esas cosas de un director que venga y hable con una espalda de 40 años de ejercicio de la medicina, ¿no? Porque eso es finalmente lo que pasaba con los directores. Era como un premio al reconocimiento de la hegemonía médica que ponía un director allí, ¿no? Bueno, eso no es una novedad conmigo, digo, ninguno de nosotros pensamos las instituciones así, pero para la hegemonía médica, para muchos sigue siendo así. No vamos a conducir el hospital de ese modo, vamos a conducirlo con espacio de trabajo. Bueno, con amabilidad. Esto a cuento de que diálogo, 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 inundación, hospital patas para arriba Claro. y la gente del Servicio Integrado de Emergencias de la provincia de Buenos Aires que despliega en ese momento, eso es interesantísimo. Primero llegan el mismo día a las 7 de la tarde, aparecen 22 ambulancias con 30 médicos del Sistema Integrado de Emergencias para trabajar con nosotros, se establecen afuera del hospital y dicen, te vamos a ayudar a conducir esta catástrofe, la cosa es así, no tenés más hospital, te va a costar un tiempo, déjanos que en 2 días organicemos esto y después te transferimos el mando nuevamente. Confía. Y bueno, así fue. Acaba la cabardía, acá se saca esto. Eso que se inundó, ahora acá se pone el comité de contingencia, acá se pone el shock room y el espacio de crisis. Las ambulancias van a estar allá. Y yo, escuchando al director provincial de emergencias, cómo organizaba la cuestión. Claro, con el correr de los días va haciendo falta empezar a conducir a toda una institución que no sabía ni para dónde ir y empezamos a tomar esto que eran los CATAs o los comités de contingencia, los comités de crisis,
como espacios de conducción diaria, había que hacer uno por día, o en algunos casos dos, donde muchos directores provinciales que vinieron durante estos 3 meses, o venían de a 3 o 4, se quedaban una semana a vivir con nosotros acá, se sentaban conmigo, con la dirección, nos ponían así, nos decían, bueno, yo soy tal, 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 ellos son los directores, nosotros tal, ellos ahora les van a decir que sí. Y ahí tuvimos que cambiar esa sintonía de un trabajo de escucha y de recepción y pasar a un trabajo de conducción fuerte, de organización y de normatización de la tarea, que para mí en particular, y creo que para nuestra disciplina no es nuestra fortaleza, digamos, no nos educaron para bajar línea y para dar órdenes de conducción, aunque tenemos muchos elementos para poder hacerlo en forma democrática y racionalmente, y elementos para hacer eso mismo desde lugares que pueden ser comprendidos y entendidos por los demás. Y aparte una mirada y una visión amplia respecto de las cosas, la guardia va a estar acá, no porque yo lo digo, va a estar acá por esto, por esto, por esto, por esto, y porque además esto otro, y porque esto otro, y porque la condición de la gente, y va a ser así, pero por todo esto. Y si es así, y se hace así. Bueno, el pase a ese tono más indicativo y organizativo, que duró 2 meses y medio, 3 meses, estamos Claro. como saliendo de ese lugar, para mí fue, y para nuestro equipo fue como un aprendizaje tremendo, pero también en esta sintonía de generar como muy rápidamente y en forma intensiva nuevas herramientas de conducción y de gobierno en una institución tan amplia, con otras demandas que eran absolutamente distintas, porque hubo que cambiar a todo lo que estaba abajo, hubo que subirlo arriba, y todo lo que estaba arriba en consultorios externos hubo que hacerlo desaparecer. Entonces un montón de gente resignó sus áreas, resignó sus trabajos, resignó sus horarios. Hubo gente que trabajaba en el hospital, pero se fue a trabajar a hospitales privados también, porque los hospitales privados recibían a nuestros neonatos, a nuestras parturientas, se hicieron cirugías. Todavía al día de hoy se sigue trabajando con 2 clínicas privadas de acá que toda esa organización de equipos por fuera requería permanentes reuniones y organización de una tarea que no era, en la que a veces teníamos más tiempo para pedir permiso y en otras no. Claro. Eh, pero había una cuestión en la que tratábamos de apoyarnos, que era una ética de la necesidad de la gente. Eso era como lo que, mirá, necesidad sanitaria. No, pero vos estás mal, pero hay gente que necesita atenderse. Pero la gente, tenemos una misión, somos una institución de salud, la gente nos necesita. Una misión, institución de salud, la gente nos precisa. Todo eso con más y menos tensiones, pero anteponiendo permanentemente esa ética ministerial, política nuestra, y una cosa que creo que esto, digo, lo voy viendo con el correr del tiempo, nos lo mencionó todo el mundo, que es que durante 3 meses vivimos en el hospital. Eh, Eso produce un efecto, porque esa presencia en momentos donde la mitad de la población hospitalaria desapareció por trauma real, por necesidad real, Claro. por aprovechamiento circunstancial, porque, no sé, por lo que sea, que hubiera una presencia ahí de la dirección permanentemente, una presencia del ministerio, insisto, ¿no? Que venían de 4 o 5 directores de la provincia a estar con nosotros, y un día estaba infraestructura. Infraestructura mandó 200 trabajadores, estuvieron 2 meses viviendo en el hospital, durmiendo en clubes de alrededor del hospital y en las habitaciones vacías de arriba, porque estuvieron durante 2 meses rearmando el hospital. Y eran becarios del conurbano, ¿no? Eso inicialmente fue como una línea ética de laburo que hizo que muchos entendieran: hay que estar acá. Otros no se van a dar nunca por entendidos de eso, pero a nosotros nos dio por lo menos una espalda y un estar, y hay algo ahí sí de lo disciplinar que es, eh, no sé cómo explicarle, pero era como, estábamos de barro hasta acá, digamos, ¿no? Y a nadie le gusta estar en el barro, pero hay algo que convoca de... A nosotros no se nos cae ningún anillo por estar con el barro hasta acá, ¿no? Estamos como cómodos también un poco en esta. Claro, porque era la doble cosa. Estoy en el barro, subo a la dirección y ahí planifico, planifico, organizo, planifico. Ahí gestiono.
pero sí hay que bajar y recorrer el hospital y recorrer y agarrar la pala y sacar y mover y después subo. Pero por otro momento bajo a la farmacia y saco bulto. Hay una cosa que se generó ahí de, ustedes tuvieron. O de gestión desde el barro, ¿no? Claro, tal cual. Que eso es algo que después aparece, ¿no? En muchos compañeros y compañeras, que es una pregunta, por lo menos en términos de pregunta, ¿qué hubiese pasado si ustedes cuatro hubiesen sido los cuatro médicos consagrados, ¿no? En relación a esto. ¿Qué hubiese pasado? Probablemente hubiese sido otra la presencia, probablemente hubiese sido otra la organización. Porque bueno, porque es así. Históricamente en el hospital se circula para otras disciplinas, para la enfermería no, para nosotros no, para la psicología no, pero para otras disciplinas se circula compartiendo a la vez. Laburo con la clínica privada, laburo con el consultorio privado, laburo y un par de horitas para la dirección y para la gestión, ¿no? No en todos los casos, porque yo tengo la experiencia de charlar con directores provinciales de otros lugares que también, convencidos por un proyecto político, viven de esta manera la gestión, pero es más difícil. Eh, Al menos así lo voy conceptualizando yo, me puedo equivocar, pero creo que toda esa organización de la inundación fue una escuela de gestión impresionante, sigue siéndolo, y después de pasado ese momento inicial muy, muy intenso, empezaron a aparecer como otras cuestiones del orden de lo político, de un fenómeno muy curioso que se dio no solamente en el hospital, sino en todas las ciudades, que luego de haber gestionado semejante desastre, tanto nosotros como el municipio, empezó a aparecer una, una importante, no sé cómo decirlo así, crítica, una suspicacia en relación a se podría haber hecho todo mejor, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿Por qué se inundó la ciudad? ¿Por qué se inundó el hospital? O sea, Mm, pasado un tiempo inicial de tregua y de reconocimiento entre nosotros, empezó fuertísimamente el ataque político en relación a qué pasa con la inversión en el hospital. Llevamos un mes de inundado, todavía estamos sacando barro y ya había un consejo deliberante armando una mm, comisión para pedirnos explicaciones de por qué no habíamos abierto la NEO, ¿viste? Y todavía tenía barro. Así que eso también requirió de nuestra parte como, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? ¿Atendiendo esto o atendiendo las tareas específicas nuestras? Y ahí sucedió algo importantísimo, que fue que la declaración de la emergencia sanitaria permitió que todos los procesos de adquisición de materiales, de compras, de organización, de lo que había que reponer en el hospital, se acelerara, se acortara, y estamos diariamente trabajando con el Ministerio, con la DGA, con la Dirección General de Administración, en compras de cosas, eh, qué sé yo, en montos que nosotros gastamos en un año y medio tremendo. y los venimos gastando en 2 meses, digo, ¿no? Como que es maravilloso, está buenísimo, pero eso implica la revisión de todos los equipamientos, la convocatoria a todos los proveedores, digamos, una cosa de Mm, compra y de abastecimiento. Vos pensás que un área de un hospital, por ahí una neonatología, se hace con 3 incubadoras, una gestión, después viene otra y pone dos más, después viene otra y pone una servocunas, después acá tuvimos que salir a hacer en una sola gestión, en 2 meses, todas las wow. servocunas, todas las incubadoras, todas. Así que eso es de tremendo desgaste, el Y acomodamiento eso de con la el mismo estructura. equipo interno que tiene el hospital, o No, sea, con el eso, apoyo de provincia en recursos, en facilitar toda la gestión administrativa en términos del plazo, pero sí con el mismo equipo del área de sí, compras. sí, a mitad de camino pasó algo interesante que ustedes preguntaban ahí como, había en una de las claves que, digamos que alianzas o facilitadores aparecieron, ¿no? Sí, Ahí apareció como la idea o la posibilidad con la Dirección Provincial de Hospitales de empezar a pensar en líderes o en roles emergentes que habían aparecido en este proceso, que pudiéramos convocarlos a trabajar con nosotros la dirección para desencadenar procesos a cosas a las que no llegábamos, porque no, sí, somos 4 tipos para 1.500 trabajadores. O sea, nosotros tenemos la misma estructura de dirección que un hospital de 20 camas, porque eso es para todos los hospitales igual. Ahí en la organización ministerial
Hay que rediseñar la, Sí, la organización. la 10430 y la 10461 son las leyes provinciales, tienen como, bueno, son leyes de la dictadura, ¿viste? Son como antiquísimas. Entonces, tenemos el mismo equipo, pero nos permitieron generar como una herramienta particular que era, bueno, convoquen a personas que hayan estado, que ustedes consideren, así que a mitad de la inundación empezamos a elegir a personas, compañeros, de los cuales de algunos no conocíamos ni la posición política, pero había tenido un compromiso importante en la organización, en la gestión de la emergencia. Entonces entró una compañera de cardiología, dos clínicos, bueno, empezó a jugar ahí una abogada, también una compañera, bueno, y empezamos a apoyarnos en esos, y en algún momento organizamos como un equipo ampliado de dirección, Ujú. con alguna remuneración más de guardia para ellos, lo que sea. Y hoy están trabajando y podemos decir que somos como un equipo de, en vez de 4 personas, de 7, 8 personas, y empezó como a desarrollarse una tarea interesantísima con ellos, que a la vez nos permitió empezar a pensar algo, que teníamos algo, nosotros antes de la inundación veníamos trabajando, además de este plan operativo, en el pasaje a cuidados progresivos. Cuidados progresivos es un modo de atención en los hospitales que supone salir de esto, de los servicios sectorizados, clínica, gastro, etcétera, etcétera, a pasar a un nivel de cuidado, donde siguen existiendo los servicios, pero hay 3 niveles de cuidado. Cuidados intensivos, cuidados intermedios y cuidados mínimos. Y los pacientes son de todos los servicios, y todos los servicios, se los estoy resumiendo mucho, Sí, ¿no? Pero sí, digo, la circulación del paciente no es por servicio o por patología, sino por nivel de complejidad de cuidado. Y los servicios van a ver a ese nivel de cuidado. El pasaje a cuidados progresivos es toda una política del Ministerio de Salud que fue eligiendo diferentes hospitales de la provincia para ir haciendo esta transición. Nosotros estábamos en la segunda corte de ese proceso y veníamos organizándolo, escribiéndolo, pero con mucha resistencia, porque nadie quiere dejar de tener su servicio. Entonces, inundación. No está más la sala de clínica médica abajo, o sea que el servicio de clínica médica como tal, y con esa internación no existe. Recuperamos la terapia y ahí salimos a decir, bueno, este va a ser el espacio de cuidados intensivos donde va a trabajar terapia, pero también va a trabajar clínica, también va a trabajar UCO, también va a trabajar. Entonces, alguien ayúdenos a organizar ese proceso. Y aparte no queda alternativa, porque no están las 22 camas que estaban abajo. Así empezamos a hacer como algunas cuestiones de organización, aprovechando esa coyuntura de la inundación y acelerando esos procesos, apoyándonos precisamente en la catástrofe y en la necesidad sanitaria de la población, diciendo, se cayó esto, no existe más, como hay que hacerlo, hagámoslo nuevamente en orden a los cuidados progresivos o en orden a este proceso. Ahora estamos armando la guardia. Bueno, la guardia la vamos a armar en estas condiciones, y los profesionales van a hacer, en vez de hacer guardias de 24 horas, van a hacer guardias de 12 y 12, y van a atender de día los verdes, de noche los códigos rojos con esta organización. Es decir, una organización distinta que quizás nada haya tenido que ver con que la guardia haya dejado de funcionar, pero nos aparece como excusa, como esa gran pausa que se estableció nos permite organizar la cosa de otra manera ahora cuando la retomemos. Así que eso también resulta interesante, porque bueno, nos estamos animando a ver qué pasa, a instalar o introducir esos cambios en la organización del hospital en relación a algunas políticas, aprovechando esa gran pausa que fue para todos la inundación. Así que eso es también interesantísimo, ¿no? Como eh, tratando de aprovechar esa cuestión de lo que vino a borrar el agua, ¿no? Lo que vino a llevarse el agua que nos pasó por encima. Jorge, cuando vos decís ayúdennos a repensar estos procesos, ¿quiénes piensan esos procesos? ¿Quiénes son los que están revisando? Está bueno. Ahí tenemos, yo lo hice como una sola pregunta, pero creo que es las mismas preguntas repetidas en diferentes instancias. Por un lado, eh, aprovechando esta cercanía que se dio con el ministerio, porque también ahí hay una característica del hospital, estamos a 700 kilómetros de La Plata. Para nosotros es todo virtual, o ir alguna vez yo y el equipo, que vengan, y en estas condiciones vino gente todo el tiempo. Entonces, aprovechando esa cercanía, el primer pedido de ayúdenos a pensar fue dirigido a algunos espacios de la gestión provincial. Entonces tenemos dos tutores que están ahí acompañándonos en esta organización de los cuidados progresivos. La semana pasada estuvo toda la semana un médico clínico llamado Maximiliano Salvioli, que es de ahí de La Plata, y estuvo trabajando con nosotros esto.
Por otro lado, instalamos el mismo pedido al interior de este equipo ampliado que te contaba recién de compañeros y compañeras que le decimos, bueno, vos que trabajás en la emergencia hace muchos años, ayúdanos a pensar cómo va a ser la convocatoria a los médicos de guardia. Nosotros intentamos distintos esquemas, esto, aquello, lo otro, que vengan, pero yo no estoy en la guardia. Vos, como protagonista de la guardia, ¿qué es lo que hay que hacer? De ahí surge la cuestión de, mira, lo primero que hay que hacer es reducir la guardia, o sea, mantener la cobertura, pero reducir, que sean 12 y 12. Otra cosa es que trabajen de a dos, entonces eso implica pedirle al ministerio mayor recurso económico para financiar un espacio donde antes había uno, ahora tiene que haber dos. Bueno, lo gestionamos, peleamos, DPH, tenemos una serie de cuestiones que ellos pudieron pensar y que nosotros pudimos gestionar en función de lo que ellos pensaron y hacia esas convocatorias nos estamos lanzando. Y por otro lado, hacia espacios más generales al interior del hospital, por ejemplo, tuvimos cuando empezamos a arrancar con la NEO, ahí tuvimos la NEO fue uno de los espacios que ustedes habrán visto visualmente fue de mayor impacto, pues bueno, los Salieron chiquitos, las noticias, sí, las sí. noticias, todo. En un momento empezamos a condicionar prepartos y el centro obstétrico con poca complejidad, y la NEO empezó a sentir como que lo estábamos pidiendo que laburen ellos también, ¿viste? Fue hace como un mes y medio. Y se armó un despelote ahí bárbaro en relación a un espacio que había sido arrasado por el agua, enfermeras y enfermeros que habían atravesado un gran trauma, más alguna cuestión también de desorganización del espacio que empezaron a manifestar una gran resistencia para arrancar a laburar o salieron a los medios a plantear que nosotros les presionábamos en ese tipo de cuestiones. Entonces, ahí hubo que frenar, pedir ayuda a la dirección provincial y establecer un equipo de trabajo que labure con la NEO. Llamamos a dos compañeras del Servicio de Trabajo Social, a la abogada y a una psicóloga que armaran una especie de espacio de seguimiento y de acompañamiento y que hicieran reuniones de laburo con 10 enfermeras, eh, 10 personas de limpieza, y que empiecen a escuchar y a circular la palabra y que no fuéramos los directores. Porque también tuvo un costo esta posición nuestra de asumir durante 2 meses o 3 meses esta posición más indicativa y más señalativa de lo que había que hacer. Eh, Algunos los ordenó notablemente en su tarea, pero luego del trauma y luego de algunas cosas, algunos empezaron a experimentar, che, nos están pidiendo que vayamos con todo, entonces hubo que hacer como un cambio de posición y decir, bueno, ahora me bajo del caballo de la indicación y que vayan a algunas áreas a trabajar con esta gente que notablemente, claramente está impactada, que entonces se armaron como estos grupos de trabajo que están haciendo escuchas, que yo ayer hicieron una reunión con todo el servicio de esterilización, escucharon, circularon la palabra, hicieron un acta con la promesa de traernos eso a nosotros como dirección para que tomemos decisiones, pero no fuimos nosotros. Nosotros encabezamos la reunión, les dimos las gracias, les prestamos la dirección para que se reúnan ahí y las compañeras se quedaron trabajando. Bueno, ese tipo de ayudas son las que solicitamos y las que planteamos, ayúdennos a ver y a pensar esto. eh, Y bueno, qué sé yo, herramientas que van saliendo ahí al paso para la organización de esta complejidad. Bueno, estamos como, hemos recorrido de una u otra manera en las, pienso, ¿no? En las dimensiones que te proponíamos en la charla, por ahí. Algunas cosas también deslizabas cuando ibas situando algunos aspectos sobre la especificidad de la formación profesional, de esto de ser trabajador social, de venir del ámbito de la salud, pero por ahí Mm. nos gustaría como a modo de cierre situarnos un poquito ahí y por ahí pensar no sé si alguna reflexión o algún comentario respecto de, bueno, qué potencia tiene nuestra formación para conducir organizaciones o conducir procesos de gestión y también pensarlo en clave de qué debilidades o qué cuestiones también necesitamos potenciar en nuestra formación para poder ocupar estos espacios, ¿no? Que por ahí para otras disciplinas están como más acostumbrados y nosotros siempre venimos desde el barro, desde más atrás y nunca estamos muy al frente de conducir estas organizaciones, ¿no? Este, eso. Yo creo que
me parece que hay una cosa que uno encuentra muy llamativa cuando trabaja en estos lugares, que ya también me pasaba en salud mental, que hay algo que se le supone a las disciplinas que no tiene nada que ver con la realidad, como es el elemento de gestión o como que las instituciones de salud tienen que ser gestionadas únicamente por profesionales médicos, ¿no? No hay nada, absolutamente nada en la formación de la medicina tradicional, por lo menos en la formación de medicina tradicional. Sí hay ensayos o formas de educación, como uno puede decir la del Departamento de Ciencias de la Salud de acá, que propone algo más del orden de lo comunitario, lo transversal con la población, por lo menos en los primeros años de formación. Capaz que en La Plata hay alguna experiencia también, no lo sé, pero digo, la formación tradicional no tiene nada que ver con la posibilidad de la gestión. Entonces la gestión se hace en términos de la medicina tradicional desde un lugar de la hegemonía o desde el puro mandato, digamos, ¿no? O desde el prestigio, pero no desde la gestión. Entonces, hay algo en eso que es llamativo, y como contrapartida a eso, hay algo de nuestra formación que permanentemente está circulando por los espacios de la gestión de las cosas, ¿no? Creo que, o por lo menos hay preguntas que nos habitan todo el tiempo que tienen que ver con cómo se sostiene esto, cómo se desarrolla esto, de dónde surge, para qué surge, cuál es la historia, hacia dónde va. Esa mirada más amplia de las cosas y de los procesos, si bien no siempre son de la gestión, pero preparan para la gestión. Entonces eso ya es una ganancia. Y hay otra cosa que yo ya discutía cuando estaba en salud mental, lo discutía en aquel momento con la psiquiatría e incluso con el psicoanálisis puro, que que para mí ha sido de gran aporte para nuestra disciplina, pero discutía con la hegemonía dentro del psicoanálisis también, que es que creo que nuestra formación tiene como una herida ahí, de origen, que es que nacemos al servicio del control de una realidad sanitaria inicialmente, más ahí en la sociedad de beneficencia y esas cosas. Nacemos como dispuestos para una cosa, pero a la vez en esa transición que inicialmente como que tomamos ese lugar y lo transformamos en otra cosa muy tempranamente en la disciplina, me parece que hay algo de eso que también marca nuestro origen, que es que siempre podemos transformar lo que hacemos en otra cosa y siempre nos pueden convocar a una cosa. Es más, hasta gozamos de que nos convoquen a una cosa y nosotros podemos convertirla en otra. Hay como una cosa ahí, de marca, que es, está bueno que me llamen para esto, pero voy a ver si puedo hacer algo más o algo distinto de lo que me convocan, porque hay algo en la formación, creo que nos aparece como estar desafiando o tensionando esos límites todo el tiempo, ¿no? Nos interesa lo que pasa ahí en el límite y en la tensión de cómo corro esa frontera o cómo se viene hacia mí esa frontera, que nos permite estar puestos en un montón de temas. Y tenemos una formación, entiendo yo, mucho más ecléctica y mucho más diversa en relación a los temas que nos atraviesan la currícula que otras disciplinas, lo que nos permite conocer de muchos de los temas que por lo menos para nosotros componen la realidad, que es nuestro interés, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿Qué es lo que pasa con las personas que habitan la realidad o las instituciones que están en la realidad? Y tenemos como una facilidad para encontrarnos con diversidad de temas que para mí viene de lo disciplinario. Eso es, me parece, hay como, no sé cómo decirlo, pero hay como algo, que eh, no está tan sacralizado en nuestra formación en relación a debernos a una sola verdad y un solo saber, que en otras disciplinas sí está, y nosotros siempre vamos como profanando eso que en algún momento se instala como verdad y lo rompemos y ponemos otra cosa y lo rompemos y criticamos, y a veces por demás, a veces, a veces, que esto yo lo discuto con las compañeras del Servicio de Trabajo Social, porque yo me formé así también en la residencia, como estamos todo el tiempo pendientes de que no nos pongan esas cosas de las que nos pudimos escapar. No queremos ser secretarios de nadie, no queremos ser los sirvientes de nadie y no queremos ser los controladores de nadie, porque yo no estoy para controlar ni para hacer, sino para crear algo nuevo. Nos estamos escapando todo el tiempo de esa marca disciplinaria inicial. A veces nos cuesta asumir que para ciertos espacios de gestión o de conducción o de acompañamiento hay que hacer de todo también.
aunque sea inicialmente. Si yo estoy, qué sé yo, conduciendo una reunión o levantando, como nos pasó hace poco, bolsas y carretillas de barro, no es porque esté volviendo a ese lugar servil del trabajo social, sino es que tengo la plasticidad de poder hacerlo y me resulta por momentos más estratégico estar al lado de los compañeros de lavadero levantando el jabón podrido o me pareció en ese momento de la inundación. Digo, ahí también hay una discusión para mí re interesante que es eso, ¿no? Como a veces, como en toda gestión o en toda conducción de cosas, hay que comerse sapos y hay que comerse cosas con las que uno no está de acuerdo para poder negociar otras cuestiones, pero me parece que a eso te expone la gestión, digo, ¿no? Cuando estás en la gestión quedas como medio acorralado por esas cosas y bueno, y las haces, pero sí me parece que de base hay como una gran posibilidad de conocer y de tener un montón de saberes incluidos en nuestra formación. Y por otro lado, me parece que hay una ética de traer siempre a la mesa de discusión lo que pasa con las personas y con la vida de las personas desde un lugar de la realidad que otras disciplinas no pueden hacerlo. Yo he discutido infinidad de veces yo lo hice últimamente con el Colegio de Médicos respecto de una ética en relación a la atención y yo volviendo siempre a la discusión, sí, pero el paciente. No, pero la atención, porque la ley, está todo bien, pero acá no hay gente que se está atendiendo, digamos. Necesito hacer los partos. Sí, pero la matrícula, los partos. La gente tiene que nacer. Matrícula tuya, mía, la de cualquiera, viene después de eso. Primero los partos, que nazca la gente. Digamos, hay una cosa de poder llevar a la mesa elementos de la realidad, no sé, por lo menos para mí es lo más interesante para discutir y para llevar adelante cuando uno habla con las hegemonías, cuando uno habla en la conducción de una institución tan grande. Uno trae a la mesa la discusión de lo que le pasa a la gente y de cómo le cuesta a la gente acceder a un sistema de salud. Creo que eso nos va bien, no, se nos da bien, por ahí. Bien. Bueno, a mí también me pareció súper interesante cuando vos dijiste refiriéndote a la catástrofe, pero también a los espacios de gestión como escuelas de gestión, ¿no? Esos espacios donde vas a aprender lo que no vas a aprender en otro ámbito, ¿no? No hay manera. Totalmente, ¿no? Y aparte las complejidades, yo hablo con mis compañeros que se quedaron en el hospital de día donde venía yo podía establecer 2 días de reunión y de organización en torno a la vida de 3 sujetos que para mí era todo lo que pasaba en ese momento, porque claro, la singularidad, 50 pacientes circulando en el hospital de día, dos, tres de ellos que les pase algo serio, era todo. Yo de repente me cuentan los problemas y yo les digo, qué hermosos problemas, ¿viste? Fulano se peleó con Mengano y Sultano lo echó a la madre de la casa y yo digo, tráeme de eso, ¿viste? Es un poco de eso que es maravilloso, es el problema de un tipo y bueno, lo acompañamos comparándolo con, qué sé yo, un servicio que te quiere parar la atención de una guardia. Es injusta la comparación, pero digo, también te va pasando eso, que cuando vas mutando, cuando vas atravesando espacios de gestión y te van apareciendo los problemas que te atañen o que te atraviesan son otros, lo que antes te parecía problemático y te parecen, y seguramente para otros pasará lo mismo con lo que digo yo, ¿no? Capaz que le cuento al ministro alguna cosa y dirá, flaco, no, no te pasa nada. Que de hecho a veces vienen y te dicen, che, qué hospital que tienen acá. Y yo tengo el registro de que se cae a pedazos, claro, porque no voy al San Martín, porque no voy al LEN de Mar del Plata, pero me dicen, qué hospital impresionante, mira qué quirófano. Y yo digo, bueno, eso también es curioso, interesante y está bueno vivirlo. Bien. Yo, si querés, Yoshi, no sé si para finalizar, sí te preguntaría, Jorge, ¿qué hospital quisieras dejar, digamos, cuando termine la gestión? ¿Qué te imaginas? ¿Con qué impronta? Claro. Eh, Creo que un hospital que pueda hablar, que pueda reconocer
la calidad de trabajo del resto de los compañeros, que pueda saberse que tiene, saber que tiene grandes herramientas sanitarias, pero también que tiene eh, montones de recorridos y de intersticios en relación a población que vive, que trabaja y que organiza el hospital. Tengo un gran interés por todas esas poblaciones invisibilizadas al interior del hospital. Y también hay algo que me interesa mucho contar todo el tiempo, que es que la gestión es para todos, que todos tenemos que aportar lo nuestro, que es un desafío hermoso y accesible el poder gestionar y pensar una institución, que la institución quede con espacios para pensarse a sí misma, para organizar otros posibles y que se pueda pensar. Me parece que eso es como, le cuesta mucho a una institución de salud que trabaja en la emergencia pensarse, salirse de este lugar dramático que a veces tenemos al interior de la ciudad, que es que todo cuesta tanto en un hospital tan grande. Eh, Eso, ¿no? Poder dejar ahí un hospital que se piense, que se valore, que sepa que está todo el tiempo haciendo un montón de cosas por la población y no, no es tan fácil de verlo. En la catástrofe se vio mucho. La cantidad de voluntarios que vinieron de la provincia a laburar con nosotros porque es el hospital donde nacieron sus hijos, que le salvó la vida, que tuvo internada a su madre. Y para nosotros es siempre la gestión de la dificultad, ¿no? Creo que podamos mirar al hospital como un lugar que transforma vidas, que construye vidas, que las sostiene. Bueno, eso me gustaría. Bueno, creo que estamos. Estamos. Gracias. Es invaluable contar con una experiencia contada en primera persona y en plural también. eh, bueno, para reflexionar, para pensar, para seguir problematizando este, nuestros espacios de laburo, nuestros espacios de gestión, planificación, aquellos que apostamos por lo público, ¿no? Y que queremos seguir construyéndolo. Así que te agradecemos muchísimo, Entonces, Jorge. yo les agradezco a ustedes porque hay algo que me va pasando, no se los dije, pero algo que me va pasando con la gestión es que, con la gestión de la dirección, es que me va devolviendo muchísimo más de lo que yo creía respecto de lo disciplinar. Yo estuve durante mucho tiempo como hasta desarmado en lo disciplinar. Cuando entré en el campo de la salud mental, yo era un trabajador más de la salud mental, no, no sabía ni qué era por un momento, si era artista, si era tallerista, si era psicólogo, si era, no sé, era un laburante de la salud mental. Y hay algo de la gestión en el hospital, con todas estas luchas de por medio, que permanentemente, o con estas preguntas que ustedes hacen, que me vuelve a la valoración de haber estudiado trabajo social, de haber encarado un proceso como este, y que no era lo mismo cualquier cosa, ¿no? Porque durante mucho tiempo pensé, bueno, era lo mismo cualquier cosa. Hacía falta una ética y hoy dudo de eso que creí durante un tiempo. No creo que era una cuestión de una ética nada más. Es cuestión de una ética, de una posición política y también de una formación que a mí me dio todo esto. Así que una entrevista como esta o algunas otras entrevistas me van devolviendo el poder mirar también esas formaciones. Así que gracias a ustedes también por este momento. Bueno, cerramos entonces.